pebetas y malevos, bienvenidos nuevamente al Reventón Tropical. En este nuevo capítulo de la racha de luchadores en luchas individuales, vamos a hablar del historial de McFloyd. Empezamos con Musambe Tutu. Se enfrentaron por primera vez en una lucha con padrinos en la fecha 12 del segundo torneo. En esa ocasión, el guerrero Ashanti se llevó la victoria, pero en la fecha 25 el escocés fue el vencedor y lo fue también en las siguientes luchas. En la fecha 9 del tercer torneo, McFloyd le dio un botellazo a Musambe y ganó el combate. Volvió a vencerlo en la penúltima fecha tras darle con un dispenser. Lo derrotó nuevamente en la fecha 7 del cuarto torneo tras volar sobre él fuera del ring. Se cruzaron por última vez en los cuartos de final. Fue una lucha durísima y el subcampeón del segundo y tercer torneo parecía acabado, pero dio vuelta a la lucha y eliminó a Musambe. De esta forma, el luchador de los 1000 tatuajes lo tiene de hijo al ganés con 5 victorias y solo una derrota. Otro rival fácil para McFloyd fue Hip Hop Man. El escocés derrotó al chico del Harlem en las primeras 3 luchas que tuvieron. En la fecha 12 del primer torneo, en la fecha 26, donde le hizo una quebradora terrible, y en la fecha 17 del segundo torneo. Un agradecimiento a Daniel Cortés Geraldino, seguidor del Reventón, que me hizo esa corrección durante el estreno del video de Hip Hop Man, que si alguno no lo vio, se lo dejo en la descripción. Sin embargo, el neoyorquino se impuso ante el guerrero en la fecha 10 del tercer campeonato. Floyd le volvió a ganar en la fecha 3 del cuarto, dejando a Hip en camilla tras hacerle un vuelo suicida a pesar de que este ya estaba desmayado. El historial nuevamente está a favor del escocés, con 4 victorias y una derrota. Y seguimos con Ron Dodson. La primera lucha entre ambos se dio con Guardianes en la fecha 21 del segundo torneo y el agente secreto se llevó la victoria. Sin embargo, en los cuartos, McFloyd derrotó a Dodson, quien iba en reemplazo de Goruta. Se enfrentaron de vuelta en playoffs, esta vez en los octavos de final del tercer torneo, y nuevamente el agente secreto reemplazó a otro luchador, en este caso Chucho Baigorria. El resultado fue el mismo. La siguiente lucha que tuvieron ambos ocurrió en la fecha 6 del cuarto. En esa lucha se metieron Tortícolis y Hip Hop, y Floyd volvió a ganar. En la fecha 17, el teniente Murphy interfirió en la lucha de entonces por lo de la hermana de Dodson, ayudando a su amigo a llevarse el combate. En conclusión, otro historial más a favor de McFloyd, con el mismo resultado que con Hip Hop Man. Llegó el turno de Dorival Santos. La rivalidad entre ambos comenzó en la fecha 11 del segundo torneo, donde el escocés lo derrotó. Lucharon nuevamente en el tercer torneo, pero apareció Goruta, interrumpió la lucha y destrozó al escocés por el asunto de los loros, por lo que no cuenta en este historial. Se volvieron a enfrentar en la fecha 15. McFloyd le pega a Cornadis mientras estaba atando a su rival, y después Chucho Baigorria y Johnny Wave ayudaron al rey de la capoeira a llevarse la victoria. Sin embargo, en la fecha 8 del cuarto torneo, Floyd volvió a ganarle, en parte gracias a Milo, quien traicionó a su propio representado dándole un botellazo. Finalmente, el hombre de la espada eliminó a Dorival en octavos, nuevamente gracias a Milo, quien esta vez le dio un jarronazo a su pupilo estando borracho. En total, 3 victorias a favor del escocés y una derrota. Hora de hablar de sus historiales con las máximas figuras del programa, comenzando por Vicente Villoni. La primera lucha entre ambos, disputada en la fecha 13 del primer torneo, tuvo de todo. Hubo vuelos, una pelea de McFloyd con la dupla olímpica, una intervención de Mario Morán, y se dieron con todo hasta que no pudieron más y rescataron un punto. En la fecha 30, Villoni fue quien se llevó la victoria a pesar de las tretas del escocés y la complicidad de Van Gore. La siguiente lucha individual, disputada en la fecha 7 del segundo campeonato, volvió a ser dirigida por Van Gore, quien ayudó al escocés a conseguir 3 puntos en esa contienda. En la fecha 24, el rockero volvió a ser el vencedor en un combate dramático. Curiosamente, entre estos 4 enfrentamientos hubo una distancia de 17 programas. Nada, eso. Finalmente llegamos a las semifinales. Sí, lo que todos sabemos,
Todos conocemos el momento donde Floyd destronó a Villoni en una de las escenas más icónicas de la historia de 100% Lucha. Ambos luchadores se cruzaron individualmente en la fecha 12 del tercer torneo, donde intervinieron Murphy, quien puso la cara de Villoni en una olla caliente, y Ron Dodson. Resultado: sin decisión. La siguiente contienda individual se dio en la fecha 15. McFloyd lo madrugó y le dio con todo, pero como siempre Villoni se recuperó y tras su clásico vuelo con el rival tirado en la mesa, la lucha se anuló. Llegaron a la final de dicho campeonato y se fueron otra vez del estudio, estadio y de Telefe. McFloyd lo enterró y le clavó la espada. La lucha siguió hasta que finalmente el escocés lo derrotó y se coronó como campeón, además de romperle la guitarra a Villoni. El historial nuevamente está a favor del campeón de las fauces de Salaman, con 3 victorias, un empate, 2 derrotas y una lucha sin decisión. Ahora le toca a la masa. Como ya conté en alguna ocasión, esta rivalidad surgió de la pésima comunicación que tuvieron ambos cuando el escocés hacía de guardián del enmascarado de negro y dorado, aunque ya hubo un par de conflictos entre ambos en el primer torneo. Una semana después de este hecho, se disputó el primer enfrentamiento entre ambos. McFloyd hizo lo que pudo, pero terminó derrotado. Llegaron a la final y parecía por momentos que el escocés iba a ganar, pero la lucha con Villoni en las semis le ocasionó un desgaste físico que le pasó factura y fue aniquilado con el mandoble descendente, quedando así subcampeón. Sin embargo, todo se daría vuelta en la fecha 19 del tercer torneo. La masa estaba distraído y el subcampeón en aquella final aprovechó para castigarlo. Finalmente, el entonces campeón defensor se va del ring y el escocés se llevó la victoria por descalificación. Se cruzaron en las semis y nuevamente la victoria se la llevó el hombre de la espada, destronando así a la masa, quien sin embargo se desquitó en los cuartos de final de la unificación de títulos. En las semis del cuarto torneo, el escocés debía enfrentarse a Dmitry Kasov, pero por un capricho de la masa pasó a ser rival del campeón del Diamante Orozco. Floyd no tuvo piedad y le dañó el brazo, llegando así a la final. Esta vez el historial fue muy parejo, con 3 victorias cada uno. Ahora vamos a hablar de su historial en el 1 contra 1 con Rulo Verde, el cual comenzó en la fecha 22 del primer torneo con Padrinos. El teniente trajo una gigantografía de Marley con la cual atacó al bailantero y a Ron Dodson, permitiéndole a su apadrinado y mejor amigo llevarse la victoria. Se volvieron a enfrentar en la última fecha, también con Padrinos. Esta vez el bailantero fue quien se impuso en el ring. La siguiente lucha entre ambos se dio una semana después, en la primera fecha de los playoffs, donde rescataron un punto. Abrieron el segundo torneo y a pesar del mal arbitraje de Jamaica y con la ayuda de Manolo Murrieta, Rulo volvió a ganar. Se cruzaron en la wrestling la semana siguiente y en la otra volvieron a enfrentarse en el 1 contra 1, esta vez con guardianes. Rottweiler, guardián de Floyd, cooperó para que el escocés se llevara la victoria, mientras que Felino estaba tan golpeado que reaccionó tarde. Otro historial parejo, en este caso 2 victorias para cada uno y un empate. Su rivalidad con Fabrizio Del Mónico tiene un valor muy importante, ya que fue la que inició el programa. El italiano fue el vencedor de aquella primera lucha. Tuvieron que pasar 95 programas para que se volvieran a enfrentar, más específicamente en la fecha 20 del tercer torneo, en la lucha en jaula, donde Del Mónico volvió a ganar. Sin embargo, McFloyd se desquitaría en los cuartos de final, donde metió al irresistible en un tacho para aturdirlo y así llegar a las semis. McFloyd se volvió a imponer ante el italiano en la fecha 11 del cuarto torneo, en una lucha donde interfirieron Dmitry Kasov y Beto Segovia. Su último enfrentamiento fue en la fecha 5 del quinto, en esa lucha donde el escocés se desubicó con una de las modelos de Fabrizio. Fue una lucha corta, en la que Floyd le partió la pierna al modelo y se determinó que no hubo fallo. Esa fue su última lucha individual. En conclusión, 2 victorias para cada uno y una lucha sin decisión. Su rivalidad con Yuto Omori fue icónica no por la cantidad de luchas, sino por cómo se desarrolló. En esa primera lucha, McFloyd lo tiró del ring, lesionándole la pierna y ganando el combate, pero no conforme con eso, lo bajó de la camilla de una patada. Pasaron las fechas, Yuto hizo presencia 2 veces hasta que llegó la fecha 11, el desafío vale todo con Padrinos. La lucha se truncó justo antes de empezar porque el teniente Murphy le atacó la pierna y el resultado fue sin decisión. Finalmente, Yuto volvió luego de varias fechas y en la fecha 21 se desquitó a pesar de la intervención de Murphy. En total tenemos una victoria de Floyd, otra de Yuto y la lucha truncada que también cuenta.
Uno de los pocos luchadores que tuvieron ventajas sobre McFloyd en historiales largos de luchas individuales fue Felino. Floyd perdió en la primera lucha que tuvo con el Hombre Gato en la fecha 6 del primer torneo debido a que le hizo una maniobra que hizo tropezar a Cornadis. Se enfrentaron nuevamente en la fecha 23, donde a pesar de las trampas volvió a caer. En la segunda fecha de los playoffs, Bangor se encargó de determinar un empate que no era porque Felino había definido el combate. En la fecha 6 del segundo torneo, McFloyd le inhabilitó la mano con un martillo, pero no le alcanzó y volvió a perder. Sin embargo, cuando se cruzaron en los octavos de final, Felino se vio afectado por la aparición de unos supuestos padres, y no era la primera vez que le pasaba. El escocés, quien en esa lucha trajo por primera vez a sus amigos borrachos, se aprovechó de la situación y le dio un botellazo para luego finiquitarlo con la quebradora que ya vimos recién, consiguiendo así su pase a los cuartos. Esa fue su única victoria frente a las 3 derrotas y un empate que obtuvo frente al Hombre Gato. Ahora toca hablar de Delivery Boy. Su primera lucha individual fue en la fecha 18 del primer torneo con padrinos. McFloyd se llevó el combate con la ayuda de Rottweiler y la extraña actitud de Sir Peter Lawrence, que no hizo nada para poner las cosas en su lugar. En la tercera fecha de los playoffs, Bryan se llevó el combate tras frenar con una patada voladora un sillazo del escocés. Tuvieron un nuevo enfrentamiento en la fecha 10 del segundo campeonato, donde el hombre de la espada tuvo la ayuda de Dmitry Kazov, pero no le alcanzó y perdió de vuelta. Pasó más de un año y se volvieron a cruzar de manera individual en la penúltima fecha del cuarto, donde el escocés volvió a perder, teniendo así otro historial desfavorable para él, con solo una victoria y 3 derrotas. Pero el rival más complicado para el campeón de las fauces de Salaman fue sin dudas Goruta Jones. Les tocó enfrentarse en la fecha 22 del segundo torneo. A pesar de sus esfuerzos, McFloyd terminó derrotado. Volvemos a la primera fecha del tercer torneo. En esa lucha truncada ante Dorival, donde Goruta apareció, echó al brasilero y a su manager del combate y al escocés lo hizo puré de papas. De esta forma se contabilizó como una victoria del canadiense, cuando en realidad Floyd estaba luchando contra Dorival. Se cruzaron en la final, donde el escocés, al igual que ante la masa en el anterior campeonato, volvió a quedar subcampeón. Lucharon nuevamente en la fecha 21 del cuarto torneo, donde cayó de vuelta. Resultado: 4-0 en contra. Llegó el momento de hablar de los historiales cortos que McFloyd tuvo con otros luchadores. Pero antes, si te gusta este video y querés más contenido similar a este, dale like, compartilo y suscríbete a este canal. Y no te olvides de activar la campanita si querés enterarte de cuando subo un nuevo video. Obtuvo 2 victorias ante Ophidius, una en la fecha 9 y otra en la 19, ambas en el primer torneo. Como dato curioso, en ambas luchas intervino Nube Oscura por el asunto de Gota Clara y el Hombre Serpiente. También obtuvo sus únicas victorias frente a Zamor en la fecha 8 del primer torneo, cuando el marino era face. Su propio amigo, el Teniente Murphy, en la fecha 26 del segundo torneo, después de truncarse la lucha que Floyd debía tener con Ron Dodson en esa misma fecha. Mosca en la fecha 17 del tercer torneo, donde el escocés le tiró con un insecticida. Y Beto Segovia en la fecha 13 del cuarto campeonato. Tuvo una victoria y una derrota ante Sir Peter Lawrence, con quien perdió en la fecha 3 del primer torneo tras proponer una lucha con espadas, propuesta que fue rechazada, pero más tarde le ganó en la fecha 25 con la colaboración de Zamor. Y Chucho Baigorria, con el que tuvo una lucha durísima en la fecha 14 del tercer torneo y perdió, pero más tarde lo venció en la fecha 19 del siguiente. Después está el caso de Johnny Wave, con quien empató en la cuarta fecha del segundo torneo en el regreso del Surfer, pero después lo derrotó en la penúltima fecha. Para terminar, sufrió derrotas en sus únicos combates contra Manolo Murrieta en el debut de este último en la fecha 16 del primer torneo, Megabyte Fighter en la fecha 24, donde Floyd quiso atacarlo con una espada, y Aziz Al-Sukur en la fecha 11 del cuarto campeonato. ¿Qué luchador quieren ustedes que revise su historial en luchas individuales? Los leo en los comentarios. Hasta acá el video, nos vemos, gente.